Vamos a contactarnos con María Noble. Les recomiendo que escuchen esta conversación, esta entrevista, porque bienvenida, María. Vamos a hablar con vos de Hola, cosas ¿cómo estás? bien, muy interesantes, que tienen que ver con nosotros también, ¿no? Como sociedad. El consumo de los psicofármacos es un tema enorme, que bueno, vamos a tratar de contarlo en este breve tiempo, pero sería muy importante que menciones y que nos cuentes cuál es el correcto uso de los psicofármacos. Buenísimo. Mira, en realidad vamos a hacerlo con todos los fármacos. Sí, Y en realidad un fármaco es bueno cuando está indicado para lo que debe ser indicado, que es lo primero, lo más importante, a las dosis correctas, los tiempos que está indicado y para una persona singular. Es decir, esa persona, ¿qué edad tiene? ¿Qué otras patologías tiene? ¿Qué otras medicaciones tiene? claro. No Porque es lo todos mismo los un tratamiento medicamentos para tienen uno. beneficios. No es lo mismo un tratamiento para uno que para Claro. otro. Esto es lo que querés decir. O sea, el Claro, tratamiento es para uno. exactamente. Es decir, todos los medicamentos. ¿Cómo? Perdón. Que el tratamiento es individual. Por eso es que vos señalás. No es lo mismo lo que funciona para uno que para otro. Exactamente. Es decir, los medicamentos son buenos y tienen beneficios, pero también tienen riesgos. Y tienen riesgo de interactuar con otras medicaciones. Entonces, no se indican medicaciones sin un contexto de quién es ese paciente. En el caso en particular de los psicofármacos, que son medicaciones muy útiles, están bien indicadas, pero con efectos adversos importantes, hay que tener muchísimo cuidado en todos los pacientes, pero sobre todo en los adultos mayores, ¿sí? Cuando hablamos de psicofármacos, hablamos de benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, hablamos de antidepresivos, hablamos de antipsicóticos. Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos con esto es justamente la indicación. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué decimos cuando decimos ansiedad, depresión, insomnio? ¿Sí? Primero, el insomnio no se trata con psicofármacos a priori, y una de las razones del mal uso y el abuso de los psicofármacos es la mala indicación de ellos para el insomnio, ¿sí? Claro. Y después el otro tema es cuando alguien dice estoy ansioso o soy acelerado. Eso no es una patología, es un rasgo del carácter. Patológico es el trastorno generalizado de ansiedad, los ataques de pánico, desorden de pánico. Eso requiere medicación que tiene determinadas características y por determinado tiempo. Claro. Lo Ahí mismo hay con dos la cosas, depresión. dos cosas importantes, María. La primera es esa persona que tiene ese autodiagnóstico muchas veces de tengo insomnio, no puedo dormir, estoy bien, que no recurra al ansiolítico de manera autónoma, que lo consulte con el médico sería la primera recomendación. Totalmente, totalmente. El otro tema es el tema de la depresión. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. No es lo mismo tener una depresión leve que una moderada o una severa. En una depresión leve el ejercicio físico es tan efectivo como un antidepresivo, digo. Entonces, Qué no bien es lo que todo lo decís. mismo y no Qué bien, todo María. requiere medicación. Qué bien lo que decís, ¿no? Mirá, algo que es tan sencillo, que es accesible y que no te hace daño, no tiene efecto colateral, todo lo contrario. Hacer ejercicios, por ejemplo. Por eso. Entonces, una cosa es si está indicado para lo que se debe indicar, y la otra, los tiempos. Hay gente que usa un antidepresivo que en teoría se utilizan entre 6 meses, un año, 2, y lo usan el resto de su vida. Las benzodiazepinas, en las que entran el alprazolam, el clonazepam, me encantaría dar nombres comerciales para que la gente sepa a cuáles me refiero, pero no sé si se puede. Sí. Mientras sirva para que tomemos conciencia, todo se puede, María. Bueno, Ribotril, Neuril, Clonagin, Alplax, Tranquinal, Sí. todo ese grupo que la gente lo tiene tan metido en su cabeza y en su botiquín, son medicaciones que no se deberían usar más que 4 semanas como máximo. Y uno escucha una enorme cantidad de personas que lo usan hace años, Es muy cierto. con los enormes riesgos que conllevan. Aumento de caídas, aumento de fractura de cadera. Para que vos tengas una idea, en los adultos mayores, las caídas y la fractura de cadera son una de las principales causas de pérdida de la independencia, nada menos, ¿sí? Deterioran el bienestar cotidiano, muchas veces producen en sí síntomas depresivos, producen mareos. Muchas veces el paciente va al médico diciendo me siento débil, me siento mareado, y le dan una medicación cuando en realidad lo que hay que hacer es sacar esa medicación que está usando inadecuadamente.
Claro, mirá qué increíble, Entonces, ¿no? El prejuicio que te puede crear algo que supuestamente haces para que te sume, que te mejore y te estás haciendo un daño. exactamente. Y el problema, además, que tienen estas benzodiazepinas, estas que hablábamos, Rivotril, Alplax, etcétera, es que producen dependencia. Entonces, si uno lo usa por tiempos más prolongados, después se le hace muy difícil dejarlo. Y lamentablemente, como te decía al principio, en gran parte los adultos mayores lo usan para insomnio. Y pasa que muchas veces ni siquiera tienen insomnio, sino tienen una expectativa de cómo debería ser dormir bien, cuando en realidad la arquitectura del sueño cambia con la edad. Se hace más superficial, se hace más entrecortado. Entonces, si uno quiere dormir tal cual como dormía cuando era joven, y no lo va a lograr, porque no es lo que tiene que buscar. Entonces, pedir una medicación para eso es inadecuado. Ahora, María, me detengo en este punto que es un minutito, ¿no? Vos decís, el adulto mayor no tiene el mismo ciclo de sueño que cuando era joven. Viste que muchas veces dicen, si no duermo me va a hacer mal. ¿Esto quiere decir que si no tenés ese mismo ciclo de sueño, si dormís un poco menos, no estás dañando tu salud? En realidad, no. A ver, una cosa es dormir de menos y otra cosa es que la arquitectura del sueño sea distinta. Okay. Primero hay una cosa que hay que tener claro. Si bien es cierto que mayoritariamente las personas duermen entre 6 y 8 horas y lo óptimo es que duerman más de 7, el adulto mayor tiene una cantidad total de sueño más o menos parecida a los adultos más jóvenes, un poco menor, pero tiene un sueño más superficial y con más cortes en la noche. Pero muchas veces esos cortes son o por dolor crónico o por insuficiencia cardíaca que les produce falta de aire o por algún trastorno prostático. Entonces no se resuelve con un psicofármaco, se resuelve tratando de resolver la situación que lo está produciendo. Absolutamente. El psicofármaco vendría a ser un placebo que no resuelve la cuestión de fondo. Ni siquiera un placebo porque tiene efectos adversos. Claro. El placebo es neutro, esto tiene efectos adversos potenciales y graves. Es muy cierto, es muy cierto. Ahora, el que nos escuche dice, la verdad es que yo estoy haciendo un tratamiento, cumplo con todas las características que la doctora Mónica está describiendo. ¿Qué le aconsejamos? ¿Que vaya al médico a hacer una consulta, que plantee esta situación de poder quizás reevaluar el seguir consumiendo psicofármacos o no? ¿Qué consejos le podemos dar? A ver, en principio para el insomnio el consejo más importante es tener buenos hábitos de sueño. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Antes de ir al médico a consultar, tratar de levantarse todos los días de lunes a lunes al mismo horario. Muy bien. Tratar de acostarse al mismo horario, pero si tiene sueño, si no tiene sueño, que no vaya a la cama, y si va a la cama y no se durmió los próximos 20 a 30 minutos, que se levante y haga otra actividad placentera y relajada y después vuelva a la cama. Que no use medicaciones estimulantes ni cafeína en las últimas 8 horas antes de dormir, que duerma en un ambiente preferentemente que esté aislado de ruidos y de luz, por ejemplo, que no use dispositivos para ir a dormir, ni la televisión, ni el iPad, ni el teléfono celular, que son estimulantes. Y recién cuando haya hecho todas estas cuestiones de higiene del sueño y vea que realmente no duerme adecuadamente, pero entendiendo que el sueño no significa tengo que dormir 8 horas de corrido porque si no tengo insomnio, ¿sí? Claro. Y otra cosa que hay que perder es el miedo a no dormir. Mucha gente toma medicación por miedo a no dormir y no porque realmente tenga insomnio. Entonces, hay que tener en cuenta los riesgos que producen las medicaciones para no exponerse a ellas innecesariamente. Y la otra cosa que sí le recomendaría a la gente, más allá de consultar a su médico en caso que tenga dificultades reales para dormir, es que si está tomando en forma crónica benzodiazepinas, que no están indicados por trastornos, es decir, a menos que se lo hayan indicado por un trastorno psiquiátrico grave que lo amerite, tiene que tratar de dejarlas, ¿sí? Y el dejar una medicación de estas siempre implica un descenso gradual, lento y preferentemente supervisado. Claro, no lo podés dejar de un día para el otro y solo, para nada. Lo que me gustaría más es pensar que la gente no va a ir a pedir medicación, sino pedirle a sus médicos que lo ayuden a dejar estas medicaciones que está usando crónicamente, que no son para uso crónico. Es decir, las benzodiazepinas no se deben usar más de 4 semanas, excepto en trastornos psiquiátricos específicos y bien diagnosticados,
¿sí? Bueno, Mónica, es un placer, realmente fuiste muy clara, te agradecemos. María. Y sí, no. Y está muy bien, porque a veces pasa como algo, como es un hábito para muchas personas, pasa como algo menor. Y realmente mirá toda la importancia que tiene poder tomar conciencia de lo que ingiero con este tipo de psicofármacos. Muy clara fuiste, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.